Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot general. Primero pues estaremos sacando tus cartas para el dinero y el trabajo. Luego pues continuaremos con tus cartas para el amor y las relaciones personales. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Sagitario nos está mostrando que en los próximos días vas a estar quizás evaluando lo que ya tienes, lo que has conseguido quizás en tu trabajo o en algún tipo de inversiones o algún proyecto que tengas. Aquí vas a estar evaluando lo que ya tienes, lo que has conseguido y vas a estar mirando qué camino tomar o qué decisiones hacer en base a esto. Vas a tener que estar tomando pues algún tipo de elección. Si tienes quizás algún trabajo ya firme, pues es posible que estés eligiendo entre dos empleos, si quedarte con ese o irte para otro, o entre dos empleos, cuál de los dos elegir si es que no tienes empleo actualmente. También en el ámbito de inversiones, si inviertes, si no inviertes lo que tienes, en fin, aquí vas a tener que estar tomando pues una decisión. Aquí vas a estar en un punto donde vas a estar planificando el futuro. Y el 8 de bastos me está diciendo que esa elección va a ser ayudada. Aquí te van a estar ayudando porque vas a estar recibiendo información rápida que va a estar llegando a tu vida. Van a llegar mensajes, va a llegar algo que se va a estar moviendo muy rápido. Y son buenas noticias. Y estas buenas noticias es muy probable que te ayuden pues a tomar esa elección que tienes que estar tomando. Y esto pues entonces avanzaría. Esta elección que vas a tener que estar tomando y estos mensajes que te van a estar llegando van a estar provocando muy posiblemente que tengas enfrentamientos con algunas personas a tu alrededor. Personas que no están de acuerdo con lo que tú dices, personas que no están de acuerdo quizás con lo que tú quieres. Pero aquí se te ve una posición defensiva, defendiendo quizás tu punto de vista, defendiendo quizás tu trabajo, defendiendo quizás tus inversiones o tu proyecto. Pero estás en una situación de ventaja, estás en una situación ganadora. O sea, vas a tener la confrontación, vas a tener la bronca, vas a tener el conflicto, pero aquí tú terminas sobreponiéndote a esto y ganando esa discusión. Tus puntos de vista los vas a poder defender y los vas a poder mantener. Quizás debido a esto es posible que te enteres o sufras algún tipo de traición, decepción o dolor. Alguien que quizás no esperaba que se te pusiera en contra, pues evidentemente va a estar en tu contra, pero como dice el 7 de bastos, aquí tú eres el que sale ganador. Así que este 10 de espadas, por mucho que aquí se sufra o quizás sienta algún dolor, obviamente, porque por más que tú ganes, es posible que si sientas ese sufrimiento, pues vas a estar descubriendo a esta persona pues que te está traicionando o está en tu contra literalmente. Pero eso va a marcar un fin de una relación con esta persona que te estaba afectando en el área económica. Esto marca el fin de algo que te estaba afectando en quizás las decisiones que tú tenías que tomar. Y aquí como se te ve en una posición que vas a enfrentar esa situación. No es una situación que quizás, si aquí te coges desprevenido por la espalda, pero tú vas a poder enfrentarla, y tú vas a poder ganar. Y vas a poder ganar porque aquí ese 9 de copas me está diciendo que todos tus sueños se van a hacer realidad, que todas las cosas se te van a cumplir. Así que por lo tanto, tú vas a estar enfrentando esta situación y evidentemente la vas a ganar. Aquí vas a tener una sensación de satisfacción de haber cumplido lo que tú querías, lo que tú soñabas, a pesar de esta traición que sí vas a tener en el camino, pero tú vas a saber afrontarla y vas a saber salir de eso. En resumen, aquí vas a estar tomando una decisión, vas a enfrentarte a un dilema en si hago esto o si hago lo otro. Aquí vas a tener ese enfrentamiento, te van a llegar noticias buenas, noticias rápidas para ayer, no para los próximos días. Esta noticia viene para ayer, vienen rápido, vienen buenas noticias. Eso te va a provocar un cierto enfrentamiento con alguien que posiblemente te traicionaba. ¿Por qué esas buenas noticias y esta carta del 10 de espadas? Simplemente porque quizás esta persona te estaba traicionando y te estaba abriendo un hueco en tu economía, te estaba teniendo dificultades quizás en tu trabajo por culpa de esta traición. Al estas noticias llegar y desenmascarar todo este conflicto, sí te
obliga a enfrentarte, te obliga a afrontarlo, pero al final tú aquí resultas ganador y debido a que tú descubres eso, entonces puedes lograr tus sueños, porque si tú no descubres esto, si estas noticias no llegan, pues lamentablemente tus sueños se hubieran postergado mucho más tiempo o no podrías estarlos cumpliendo, pero como aquí sí lo vas a estar detectando, sí te vas a estar enfrentando a ellos, pues vas a estar cumpliéndolos literalmente. Vamos ahora con tu lectura del amor y las relaciones personales. Vamos con tus cartas, Sagitario, para el amor y relaciones personales. Y saltó aquí literal la carta del Rey de Oros. Amor y relaciones personales para Sagitario, por favor. Wow. Dos Reyes. Vamos a sacar dos cartas más para ver qué viene después de ese 5 de oros. Vamos a ver qué viene después de ese 5 de oros. Fabuloso. Sagitario, aquí con el Rey de Oros nos está diciendo que a tu vida va a estar entrando próximamente la energía de esta persona. Si no es alguien nuevo que entra porque dice yo tengo pareja, pues aquí sí sería tu misma pareja que va a estar pues proyectándote esta energía en estos próximos días, si no es que ya te la está proyectando, ¿ok? Aquí esta persona es alguien confiable, alguien estable, alguien responsable que le va a estar aportando pues muchísima seguridad a la relación que tú vas a tener con esa persona o que tienes con esa persona. Aquí puede ser un hombre pero que actúa con muchísima madurez, con muchísima integridad, con muchísimo sentido práctico en lo que es la relación. No es una persona que es súper emocional y súper dramática, no. Es una persona práctica, es una persona con sentido común, es una persona anclada en tierra, con los pies puestos sobre la tierra. Una persona que puede estar tomando decisiones justas y que protege sobre todo la relación que tiene contigo. Y el emperador pues me está confirmando esto. Esto es una persona que le encanta pues la seguridad y que te va a estar brindando seguridad, que te va a estar brindando estabilidad sobre todo. Aquí hay control por parte de esta persona en cuanto a la relación y te brinda pues seguridad, te brinda protección y te brinda pues, y económicamente la relación va a estar pues muy bien con esta persona. Económicamente van a estar bien en la relación. No es solo estabilidad emocional, también es estabilidad en la parte monetaria, ¿ok? Y el colgado me está diciendo que aquí tienes que ver las cosas desde otro punto de vista, porque quizás tú quieras pues un amor desbordado, un wow, te amo, no sé, te doy flores, te invito a salir y estoy 24/7 pendiente de ti, contesto tus mensajes de llamadas y eso para ti puede ser que signifique obviamente que te aman, pero esta persona quizás no sea ese tipo de persona. Esta persona quizás es una persona que se dedica mucho a trabajar o mucho a su negocio o mucho a lo que se dedica, a lo que haga y te preste quizás un poco, no te preste tanta atención, pero sí te procura, sí te protege y sobre todo su principal función es brindar seguridad a la relación, que estén económicamente firmes, fuertes. Por eso te digo, quizás no sea una persona como la que tú quisieras, súper amorosa, súper encantadora, de vamos al cine, te llevo bombones, no sé, cosas así. Y por eso el colgado aquí te dice que mires las cosas desde otra perspectiva, que mires las cosas desde otro punto de vista. El amor no siempre es vamos a salir, vamos para acá, vamos para allá. Es posible que esta persona tenga otra forma de expresar el amor que no sea esa, porque esa persona puede ser que no sea romántico como tú quisieras que fuera, pero eso no significa que no te ame. Puede ser una persona un poco calculadora, pero sí es una persona estable y una persona que controla también sus emociones y que no se mueve muy deprisa. Esto es una persona que va súper lento. Y el Paz de Espada me está diciendo que aquí hay alguien que los está espiando a ustedes como relación. Puede ser con intenciones de quedarse con él literalmente, porque económicamente es una persona que está bien, o simplemente alguien que te quiere y simplemente te está espiando quizás por redes, te puede estar espiando en persona, quizás en tu trabajo o en donde tú vives, pero es alguien que está pendiente de lo que haces, de lo que no haces, o de lo que hace o no hace él, más bien de lo que haces o no haces tú. Esta persona está ahí puntilloso y pendiente. Si le haces caso a esta persona, en caso de ser un pretendiente o si esa persona llegara a inmiscuirse en tus asuntos amorosos,
en esta relación, pues lamentablemente esto iría a parar a un 5 de oros. Y esto anuncia que si tú le llegas a dar un chance a esta persona, pues si tú le llegas a dar un chance a esta persona, ya sea como una relación que venga hacia ti nueva y que te caliente el oído, o ya sea alguien a quien tú le des entrada a tu casa, porque puede ser alguien que te esté vigilando, para tener entrada a tu casa y hacerse el gracioso con tu esposo o tu esposa que económicamente esté bien, pues esta persona lo que va a traer es un desastre económico. Y esto se va a presentar en los próximos días. Porque si tú continúas, si esta persona llega a involucrarse, pues aquí podría predecir que podrían surgir carencias económicas extremas en la relación. Y aquí puede estar esto afectando la relación del vínculo de ustedes y su estabilidad económica en la relación. Así que no me le des cabida a esta persona. Ya estás advertido, el tarot advierte lo que viene. Esta persona viene y viene con esas malas intenciones. Y la rueda de la fortuna me dice que es muy posible que tú sí te des cuenta de quién es esta persona o de lo que quiere y que obviamente no le vas a dar entrada, porque la rueda de la fortuna aquí hay una providencia divina literal que gira a tu favor. Aquí algo va a estar girando a tu favor. Esto simplemente gira, pero te digo que gira a tu favor por la carta del mundo que viene aquí atrás. Y esto es un cambio completamente de todo el panorama y es positivo porque el mundo trae éxito, el mundo trae logros y el mundo trae pues culminación de procesos y celebraciones. Así que la rueda de la fortuna en el área del amor va a estar girando a tu favor. Si tú querías, si estas llegan a ser dos personas o dos pretendientes diferentes, pues ya tú sabes a cuál elegir. Obviamente, que te va a traer, bueno, dicen que el amor, uno no se fija en el bolsillo para el amor, pero es que lo que te va a traer es una escasez económica fenomenal. Entonces, cuando tengan que pagar la comida de la casa o las finanzas en la casa, pues se las van a ver un poco feas porque como que no aporta o que no gasta demasiado si es una mujer. En fin, esta persona de ahorrativo o de cooperar con la pareja, no, para nada. Sin embargo, la otra persona sí. Entonces tienes que analizar muy bien qué es lo que tú vas a hacer. Y ya te digo, vas a actuar bien porque la rueda de la fortuna aquí va a estar girando y va a estar girando a tu favor porque aquí vienen éxitos y vienen logros en la relación esta de pareja que, te repito, puede ser que esté establecida o que llegues a establecer. Vamos a ver algún evento nuevo, diferente, que te tengas que enterar, Sagitario, para los próximos días. Esta carta se quería ir a todo. Aquí evidentemente va a haber pues una boda, aquí va a haber un compromiso. Y un compromiso que va a ser en igualdad de condiciones para muchos de ustedes. Así que prepárense porque viene un reconocimiento de un matrimonio, una boda, algo. Viene un reconocimiento para ustedes como pareja. Así que felicidades, Sagitario, para muchos de ustedes. Esto viene en los próximos días. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la sabiduría. Y aparece el alma gemela. Aquí en almas gemelas están hablando de que vas a estar encontrando a alguien que literalmente es tu alma gemela. No significa que vayan a ser pareja. Puede ser un amigo o una amiga, pero pueden llevarse por mucho tiempo como amigos o como pareja o simplemente por un periodo corto de tiempo. Pero ambos van a tener un crecimiento muy saludable. Y aquí no hay broncas ni peleas, simplemente que se la van a llevar bien. Y te repito, puede ser por un largo periodo de tiempo que comiences a relacionarte con esta persona, porque esta persona está llegando los próximos días a tu vida y va a ser una amistad de esas que tú dices, contra, lo conozco de toda la vida, la conozco de toda la vida, y van a llevarse así de esa forma como si fueran almas gemelas. Ambos van a crecer, ambos van a aprender y van a tener una evolución de conjunto, que para eso pues precisamente necesitaban encontrarse. Y bien, hasta aquí este video. Recordarles que pueden complementar estas lecturas con la lectura de su signo ascendente o la de su signo lunar, y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.